Hola una vez más, feliz y agradecida de estar nuevamente contigo en un episodio más de Conversaciones con Café y en Confianza. Es un gozo para mí el poder compartir tiempo y enseñanzas contigo al lado de mi amiga Vilma de Méndez, porque en realidad es que ha sido una bendición estos tiempos. ¿Cómo estás, Vilma? Realmente que sí, que ha sido una bendición y una alegría muy grande conversar por este medio. ¿Cómo estás? Y hola amigas, todas las que nos escuchan. Aquí estamos otra vez en conversaciones, conversando en confianza. Semanas pasadas hemos hablado acerca de quiénes somos en Cristo, qué es la consejería bíblica, si somos mujeres iracundas, y también vimos si somos mujeres fuertes en la palabra de Dios. Hoy queremos compartir contigo acerca de un tema que vemos con mucha frecuencia, y es, ¿por qué me molesta que me hagan ver mi pecado? Es decir, ¿por qué me molesta o por qué me enojo cuando me confrontan? Y quizá no estés tan familiarizada con el término o con esa práctica, y creo que es buena idea que comencemos por ahí, porque sé que es una palabra dura de escuchar. Se oye agresiva cuando decimos confrontación, pero mientras avancemos en el tema y a la luz de la palabra, nos daremos cuenta de que, aunque es una palabra fuerte, la confrontación en realidad es un acto de amor al prójimo. Así que comencemos. A la luz de Mateo 18:15 nos dice, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. ¿Qué es la confrontación y quién debe realizarla? Qué buen tema y qué excelente pregunta. Pues para nosotros, en nuestro país, pues tú sabes, la confrontación generalmente, muchas veces, se refiere como enfrentamiento, discusión, problema. No sé en México, pero queremos dar algunas definiciones y algunos sinónimos de lo que es confrontación. Pero antes vamos a eh, descomponer, hablar de que en este tema vamos a hablar la confrontación en tres maneras. ¿Qué es? Primero la definición. ¿Cuándo debemos hacerlo? ¿Cuándo debemos confrontar? Los motivos y la manera de confrontar. Ese es nuestro propósito. Y respondiendo a tu pregunta, ¿qué es la confrontación y quién debe realizarla? Pues hay algunos sinónimos. La confrontación está relacionada con exhortar, con amonestar, enfrentar a alguien cuando está en un error, en un peligro o en un pecado. Cuando es entre hermanos en Cristo, el cuerpo de Cristo es un acto bíblico, es un mandamiento, es una muestra de amor hacia nuestros hermanos y es una muestra de obediencia a nuestro Dios. No tenemos que sentir, mi esposo me contaba una vez que había una mujer que le decía que ella tenía el don de confrontar. O sea que su especialidad era confrontar y eso es un peligro. No tenemos que sentir que debemos confrontar todo el tiempo, que cada vez que vemos un problemita estamos señalando. Y hay veces, hay ocasiones que en el amor nos manda a pasar por alto la falta. O sea, cuando son faltas de personalidad, faltas de cuestiones de gustos, entonces es cuando nosotros pasamos por alto eh, la falta, porque dice la Biblia que el amor cubrirá multitud de faltas. Ay, sí, amiga. Yo me he dado cuenta en mi vida que en muchas ocasiones confronto más de lo debido y de manera incorrecta. ¿Sabes? Pienso para mis adentros, pero ¿cómo es posible que no vea lo que está haciendo mal? Y le doy mi punto de vista a la hermana o al hermano o a mis hermanas de sangre o a mi esposo y así. Y después me doy cuenta de que, ups, fui muy imprudente y la verdad quizás hablé sin tacto y sin que me pidieran opinión, ya sabes, ¿no? Y entonces pues toca humillarse y pedir perdón. Y más de una vez me han dejado de hablar, amiga. Y obviamente porque pues no lo he hecho de la manera correcta. No lo he hecho de la manera bíblica.
que ahora nos estás compartiendo. ¿Quiénes deben confrontar? Todos los creyentes somos llamados a exhortar, a confrontar. Y confrontar no es solo una manera, una palabra negativa o fuerte. Nosotros la entendemos así, pero también hay una manera de construir, de edificar. Cuando le dices a una persona, te está diciendo, que no soy bueno en esto, que no vuelvo a trabajar en el drama, que no vuelvo a trabajar. Y si es bueno, pues nosotros debemos exhortar a esa persona a seguir haciendo eso que es tan bueno, que tiene tantos dones. Entonces la Biblia habla de que debemos exhortarnos a servir, a seguir ejerciendo los dones que tenemos. Debemos también exhortar a ofrendar. Y se usa especialmente cuando alguna de nuestras amigas, nuestras hermanas, nuestra familia está desanimada. Entonces tú le exhortas y además tú le confrontas. A veces le dices, mira, estás triste, espera en Dios. Vamos a ver, o sea, no todo debe ser Biblia todo el tiempo, sino en nuestras palabras, ¿qué dice la Biblia? Vamos a ver que cuando confrontamos, dice la palabra, debe hacerse con amor. Dios nos habla como a hijos, como a familia. No nos habla con desprecio, no nos habla con desánimo, no nos habla con rencor, no nos habla con odios, con amargura, con enojo, no. Dios nos habla como su pueblo. Y Pablo dice que él exhorta, amonesta a las personas con lágrimas. Y el libro de Romanos dice porque que la persona que exhorta está llena de bondad. Entonces dice, porque todos están llenos de bondad, dice Romanos 15. O sea, uno se duele ver a alguien en pecado contra Dios, contra la iglesia. Entonces, por eso es que nosotros nos lanzamos a salvar a alguien que está en el abismo, que está ciego. Y eso es amonestar. Tenemos que tener cuidado de que cuando amonestamos y confrontamos, estamos seguros que es porque amamos a esa persona. Y es que no queremos verle caer. Nos dolemos y estamos tristes por ese hermano, por esa amiga, por esa familia que está en pecado. También confrontar es amonestar, es advertir contra el peligro, contra el mal, avisarte de las consecuencias, exhortar a otro a abrir sus ojos y cuidar por donde anda ese otro. Así que hay muchísimos textos que hablan de todo eso. Hebreos 3:13 dice que debemos amonestarnos para que no seamos engañadas ni endurecidas. Y segunda de Crónicas dice que nosotros, 9:10, dice que nosotros tenemos que amonestarnos para que no seamos culpables delante de Dios y para que la ira no venga sobre nosotras. Primera de Corintios 4:14 dice que lo amonesta porque son hijos amados, dice Pablo. Y también en Hechos 20:31, ahí es donde Pablo dice que él no cesó de amonestar con lágrimas en los ojos. Así que cada vez que vemos la palabra amonestar, habla mucho de toda esa bondad, de toda esa tristeza, de todo ese dolor. Lo hacemos porque nos importa, porque nos duele, porque amamos. También confrontar es amonestar, es advertir contra el peligro, contra el mal, avisarte de las consecuencias, exhortar a otro a abrir sus ojos y cuidar por donde anda ese otro. Así que hay muchísimos textos que hablan de todo eso. Hebreos 3:13 dice que debemos amonestarnos para que no seamos engañadas ni endurecidas. Y segunda de Crónicas dice que nosotros, 9:10, dice que nosotros tenemos que amonestarnos para que no seamos culpables delante de Dios y para que la ira no venga sobre nosotras. Primera de Corintios 4:14 dice que
lo amonesta porque son hijos amados, dice Pablo. Y también en Hechos 20:31, ahí es donde Pablo dice que él no cesó de amonestar con lágrimas en los ojos. Así que cada vez que vemos la palabra amonestar, habla mucho de toda esa bondad, de toda esa tristeza, de todo ese dolor. Lo hacemos porque nos importa, porque nos duele, porque amamos. ¿Estarás de acuerdo que es más sencillo ver los pecados de los demás antes que los nuestros? Es decir, todos necesitamos confrontación, pero no todos estamos dispuestos a ir a confrontar a nuestro hermano que está en pecado, y mucho menos estamos dispuestas a recibir la confrontación. Así es, mi amada Carla, estamos de acuerdo que todas nosotros tenemos una especialidad en ver la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en nuestro ojo. Y todas necesitamos confrontación. El asunto, hay dos peligros, como tú mencionas. Uno, que no estamos dispuestos, y dos, no estamos dispuestas a recibir la confrontación. Ni dispuesta a darla, ni dispuesta a recibirla. Eso es algo que le salimos corriendo. Ver el pecado mío es muy difícil. Había un puritano que decía, el reconocimiento de mis pecados es una difícil adquisición. Entonces, también Pablo le advierte a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, porque no podemos ver nuestro pecado. Y de la doctrina, claro, pero yo necesito a otra persona que me ayude a ver mis puntos ciegos, a ver mis puntos débiles, a ver mis pecados, entonces, porque no puedo verlo por mí misma. Y la verdad es que es una bendición el contar con alguien tan cercano a nosotras que nos pueda mostrar esos pecados que no vemos en nuestra vida. A mi esposo le digo, tú eres quien me conoce mejor que nadie en esta tierra. Dime, déjame saber cuando estoy errando, cuando veas en mí que me estoy desviando. Y de igual forma podemos, incluso me atrevo a decir, debemos pedir ese apoyo a hermanas en la fe. Porque quizá para nosotras y aún para nuestro esposo todo está bien y seguimos caminando igual y haciendo las mismas cosas y comportándonos igual y todo igual, porque no hay quien nos muestre lo que está oculto a nuestros ojos. Claro, esto sin demeritar en ningún momento la palabra de Dios, sino más bien haciendo uso de ese medio de gracia que es la iglesia y cumpliendo ese llamado de exhortarnos y animarnos como estamos viendo. Hemos dicho antes, y no nos vamos a cansar de decirlo, que alguien me señale mis pecados, mis faltas, mis errores, duele, hiere. No es fácil, es una situación muy difícil. Aunque el Proverbio dice que el justo me reprenda será un favor. Es fabuloso, es fantástico porque suena muy bonito en la teoría, pero en la práctica el aceptarlo y entenderlo es algo muy diferente. Realmente duele. Asimismo, ver el pecado de otro es muy fácil, pero qué difícil aproximarnos y hablar con esa persona y advertirle. Siempre vienen preguntas, ¿qué va a decir? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Se molestará conmigo? Mi esposo, el pastor Luis Méndez, siempre dice que hay muchas personas que son como erizos, que tienen púas por todas partes, esas crustáceos del mar, y que tú no sabes por dónde le vas a entrar, porque donde quieres, como quiera que tú hagas, te vas a herir, te vas a clavar, vas a ser afectado. He pensado que hay diferentes motivos por los cuales no acudimos a confrontar. Por ejemplo, nos da temor de que nos rechacen y nos dejen de hablar. Otro motivo puede ser que nos da temor que nos digan que antes de que veamos sus pecados, veamos los nuestros. Que si somos perfectos o que si no tenemos pecados y que si estamos libres de pecados, entonces que arrojemos la primera piedra. Y aquí creo que se ha malinterpretado eso, porque cuando confrontas a una hermana, lo haces por amor, no porque quieras evidenciar su pecado y gritarlo a los cuatro vientos, o de humillarla, o de decirle, hey, tú estás fallando, ve, este es tu pecado,
tú eres la pecadora y poner el dedo en la llaga, no, no se trata de eso. Es un acto de amor al prójimo, a nuestros hermanos de sangre, a nuestros hermanos en la fe y a nuestro esposo, nuestros hijos. Sí, así es, Carla, tenemos que tener mucho cuidado de, de examinar los motivos por los que confrontamos y sobre todo tenemos que revisar que no usemos textos fuera de contextos, malinterpretar y decir que, bueno, tú te crees perfecta, tú crees que si tú estás libre de pecado, pues tira la primera piedra. Hay varias situaciones para eso. El ver el pecado de otro es muy fácil, ¿verdad? Ya dijimos que es muy difícil porque nos preguntamos qué va a decir, cómo va a reaccionar, y si se molesta conmigo, y si me insulta, y si no me habla más. Y eso sucede porque estamos llenos de algo que llamamos el temor al hombre, porque tenemos miedo a lo que el otro va a pensar, a lo que va a decir. Eh, Miedo a que nos rechacen, como tú dices, nos dejen de querer. Y otra cosa es porque yo quiero la aprobación de esa persona. Yo quiero que esa persona me afirme y me apruebe. Yo quiero quedarle bien. Yo quiero quedarle en gracia. Es más fácil contarle e ir a otra persona, a otra mujer, a otra hermana, del pecado de otra. Pero tenemos que tener cuidado porque no se convierte en un chisme. Si la otra mujer no está presente y hablamos de ella, eso es chisme. Debemos parar y preguntarle a esa persona que viene a hablar. ¿Hablaste con la hermana, con la amiga? ¿Hablaste con tu compañera de trabajo? ¿Hablaste con tu jefa? ¿Consideras que puedo ayudarte a resolver este asunto entre tú y ella? ¿Por eso vienes a mí? Una salvedad muy importante es que así como nosotros vemos los pecados de otras hermanas, sabemos, estamos seguros que ellas también ven mi pecado. Y cuando yo creo que tengo el don de exhortar, de amonestar, de confrontar, también yo tengo que estar lista para yo recibir también el feedback del otro lado. Somos buenos en dar confrontación, entonces yo también seré muy buena en recibir confrontación, en recibir sugerencias, etc. Debo estar preparada para oír del otro lado lo que tienen que decirme a mí. A veces una amiga o una compañera de trabajo, aún nuestros hijos, nuestro esposo y nuestro jefe o nuestra compañera de trabajo tiene algo que decirnos. Y muchas veces quizás están pensando cómo se lo vamos a decir, qué le digo o cómo se lo digo. No se atreven y están llenos de terror de compartirnos algo. De lo que se trata es de acompañarnos en este caminar con Cristo. Vamos por el camino angosto y por supuesto que en diferentes momentos de la vida resbalaremos. Quizá nuestra fe tambaleará o hasta caigamos, ¿no? Y sabiendo que somos familia en Cristo, recordando que la vida de nuestros hermanos vale la sangre de nuestro Señor, por amor a Él, por gratitud a Él y amor a las ovejas de su prado, iremos donde ellos a ayudarles a redireccionar su vida. No porque seamos perfectos, vuelvo y repito, sino por amor a Cristo. ¿Y sabes qué? Ojalá otros hagan lo mismo con nosotras y nos digan, ¡hey! Estás saliéndote del redil. ¿Por qué? Porque sin duda el pecado nos ciega. No vemos la maldad ni la pecaminosidad de nuestro corazón cuando estamos lejos, muy lejos de la santidad de Dios. En ese caso específico de que si alguien está saliendo, cayendo, yéndose por un abismo, apartándose, mucho más, con mucha más razón, como tú dices, el cuidado. Eh, y reconocer que tenemos que ir a hablar con el hermano. Y de igual manera, vuelvo y recalco, que otras hagan lo mismo con nosotras. Ya hemos mencionado, he hablado del motivo para confrontar, que es muy importante, y el motivo para no confrontar, que también muchas veces se da. Y ahora vamos a hablar de la manera en cómo confrontar. Y quiero volver al versículo que al principio tú citas, Mateo 18:15, que nos dice, y si tu hermano peca,
Ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Y muchas veces este texto lo usamos para la disciplina en la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Cuando hay un hermano que está en pecado y realmente necesita. Pero podemos aprender algunas cosas de aquí. Debemos cuidarnos de no pensar que voy a confrontar por cosas pequeñas. O sea, hay cosas que son insignificantes, que son diferentes a mi forma de pensar, que son diferentes a mi personalidad, que no me gusta y que mi conciencia me ha dicho a mí que están mal. Entonces yo no la hago, pero yo no debo hacer una regla para mí, para otro lo que son reglas para mí. Tengo que tenerse cuidado. Algunas de esas confrontaciones no son bíblicas. Debe haber una clara evidencia en la escritura de que lo que voy a hablar con la hermana o con la amiga es un pecado contra Dios, absolutamente. Debo tener mucho cuidado de que yo puedo estar en un futuro expuesta a ese pecado, a caer, o a esa práctica, o a ese mal hábito. Entonces, cuando yo hago eso, hay un versículo que dice, considérate a ti mismo, no seas que tú también seas afectado o caigas en el mismo problema. Otro punto importante es que yo necesito buscar un momento, un tiempo, un lugar adecuado para estar con el hermano, porque ese texto dice que debe ser a solas con mi hermana. Muchas veces pues la invito, nos sentamos en una mesa, nos sentamos vamos la visita en su casa, en un café, y nos sentamos y le decimos, mira, quiero hablar contigo, hay algunas cosas que yo quisiera que habláramos y quiero que oremos antes. Así que eso es muy importante. La Biblia dice, el Salmo dice, aderezas mesa delante de mis enemigos. Cuando hay un conflicto, cuando hay una mesa de confrontación, entonces debe hacerse en privado, debe hacerse de una manera específica. Hay tiempo para eso. Otra cosa es que yo debo sentir, ya lo había dicho, dolor por el otro, con bondad, con lágrimas. Es parte de mi familia, es mi hermana, es la hija de Dios. Y es contra el Señor primeramente, si ella ha pecado. Debo venir en oración y con textos bíblicos para mostrarle realmente cuál ha sido su error. Y un ejemplo que vemos en la palabra es Natán, cuando vino a confrontar a David, vino con una historia, con una parábola, para convencerle con amor. Él no le entró bruscamente ni directamente, sino que empezó haciéndole una historia de una oveja. Un hombre tenía una oveja y el otro tenía montones de ovejas. Y entonces el que tenía montones de ovejas tomó la ovejita pequeña del pobre hombre, la única que él tenía, y se la mató. Entonces David dijo, dime quién es ese hombre para yo ir a hacer justicia. Y Natán le dijo, tú eres ese hombre, porque tú has matado a Urías y has tomado su esposa. Así que eso es una manera de confrontar. ¿Y qué sucede si soy yo la confrontada? Como decíamos, es difícil recibir la crítica porque duele, hiere, a todo el mundo nos pasa. A mí me ha pasado muchísimas veces, constantemente. Pero lo primero es escuchar. Tengo que escuchar lo que me están señalando. Entonces, mientras me están hablando, callar y orar y decir, Señor, ayúdame a ver esto que me están señalando. Debo reflexionar, pensar luego, decir, ahora mismo no puedo responderte, voy a pensarlo, voy a orar sin defenderme, porque lo primero que va a salir es defenderme, y preguntarme luego, ¿hay algo de cierto en lo que me dijeron? ¿Hay algo que me están señalando? Justo eso estaba pensando, que nos predisponemos y cerramos oídos
y endurecemos nuestro corazón contra ellas. Y a veces llegamos a alejarnos, ¿no? Es muy común ahora en este mundo digital que lleguemos y bloqueemos a quien nos confrontó, la bloqueamos del Facebook y la bloqueamos en WhatsApp y borramos su contacto y bueno, no sé, dejamos de hablarles, ¿no? Cuando en realidad, como dices, debemos ser sencillas, sabias, humildes y autoanalizarnos. Al final del día, como dije hace un rato, es una bendición el escuchar lo que no queremos escuchar, porque eso nos hace crecer. ¿Qué podemos hacer, Vilma, cuando estemos siendo confrontadas? O cuando nos toque confrontar, ¿qué podemos hacer? Para ser confrontada, si tú eres confrontada, eso requiere un corazón muy humilde y enseñable. Y es lo que dice Efesios 4. Ser enseñable es una persona que aprende, que escucha y que no piensa decir más alto de lo que debe pensar, que sabe que estamos en un cuerpo, si somos hermanas, donde dice sobrellevar las cargas las unas de las otras, soportaos los unos a los otros. Y hay momentos que hay que tener conversaciones serias y conversaciones duras entre nosotras. Entonces eso tiene una razón y una manera, pero tenemos que aprender a tenerlas. Y tenemos que aprender a tener esas conversaciones, no porque el otro me quiere destruir, es porque quiere que el Señor está usando esa palabra para la santificación, para parecerme más a Cristo. Para parecernos más a Cristo y ser sabias. Proverbios nos vive diciendo, escucha, oye, atiende mis razones, aprende. Y todo eso hay que hacerlo con la boca cerrada. Para ser sabia, para ser una mujer inteligente, es necesario que Dios nos dé humildad. Tenemos que ser enseñables y tenemos que aprender a recibir las críticas, las confrontaciones, las exhortaciones y las amonestaciones constructivas y preguntarme, ¿es verdad lo que se señala? Y decir, como les decía, déjame pensarlo, voy a orar, pedirle a Dios que abra mis ojos, que me deje ver las cosas como la está viendo esta hermana, como me la está señalando. ¿Por qué? Porque yo soy una pecadora. Y lo primero que va a salir es como Adán, a defenderme y echarle la culpa a otro. Entonces necesito ayuda. Necesito ayuda porque no puedo cuidarme sola. Y no puedo ver mi espalda, ni puedo ver encima de mi cabeza. Y mi otra hermana es la que me va a ayudar a hacerlo. Y eso se hace haciendo preguntas y se hace escuchando. Y por último, yo creo que no debo juzgar la intención del que me está confrontando. Muchas veces yo pienso, eso es porque no le caigo bien, eso es porque no le gusto, eso es porque está enojado conmigo, esto fue porque yo hice aquella, etcétera. No debo juzgar la intención del que me están confrontando. Debo tomar muchas de esas cosas como una oportunidad que Dios me está dando para yo crecer. Oye, amiga, como hemos estado diciendo, no nos gusta escuchar nuestros errores y mucho menos nuestros pecados. ¿Cómo debemos reaccionar cuando alguien nos confronta? Amada amiga, si ya sea que seas confrontada o que tengas que confrontar a alguien, mira a Dios, al Padre, que es un Dios grande en misericordia, un Dios compasivo, clemente. Cuando Dios nos corrige, lo hace porque quiere construir algo muy bueno en nosotros, porque realmente nos ama, porque quiere vernos florecer, porque quiere vernos mejorar, porque quiere ayudarnos, porque quiere construir algo en mi vida. Es nunca para enemistarme, para alejarme de Él, para rechazarme, no es para despreciarme, no es para minimizarme ni aplastarme. Todo lo contrario, es para levantarme y hacerme como la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que nosotras debemos buscar con temor y temblor, tratar de ver
ayudar a nuestra hermana, porque a mi amiga, con dulzura, orar primero, Señor, no puedo, no lo sé hacer, soy brusca, soy áspera, mi hermana se ofende conmigo cuando la hago, enséñame, dame las palabras, ¿cómo lo harías tú? Y si tengo que recibir la confrontación, que Dios nos ayude a ser humildes, enseñables, a escuchar. Y aunque me moleste, en el momento que la estoy escuchando, decir, Señor, ayúdame, ayúdame a cerrar la boca, ayúdame, quita este sentimiento, enséñame, Dios. Aunque parezca esto injusto, pero enséñame, por favor. Jesús vino a unir, Jesús vino a reconciliar. Dios es un Dios de armonía. Aunque haya diferencias entre nosotras y aunque haya malentendidos, existe el perdón. El perdón no es porque nadie se lo merece, sino porque no se lo merece. Por eso es que debemos perdonar y debemos reconciliarnos, porque el Evangelio es un Evangelio de reconciliación y de amor y de unidad. Efesios 4 habla mucho de la unidad. 7 veces dice un cuerpo, un Dios, un Señor, un evangelio, un bautismo. Así que debemos procurar la unidad a través de nuestras conversaciones de confrontación. Ha sido un gozo, de verdad un gozo escucharte, mi querida Belma. Qué bendición es poder compartir estas conversaciones cimentadas, basadas en la palabra de Dios. Realmente nos animan, nos dan luz y podemos entender más acerca de lo que Dios quiere de nosotras. Gracias a Dios por su palabra y por la libertad que tenemos para leerla y para compartirla por estos medios. Es una bendición que podamos llegar a tantos lugares, pues no solamente de América Latina, llegamos hasta Europa. Eso es una bendición y eso solamente Dios lo hace. Es una bendición que podamos compartir con otras mujeres acerca de lo que la palabra de Dios dice. Es nuestro anhelo y nuestra oración que cuando tú escuches estos audios seas animada, que tu corazón anhele conocer más a Dios, que anhele más de la palabra, que te dé hambre y sed por ella y que el regreso de nuestro Señor Jesucristo también sea más deseable para ti. Y bueno, ya sabemos cuál es la forma bíblica de confrontar y ser confrontadas, y de cuál es la actitud que debemos tener y la forma en cómo orar, pidiendo a Dios sabiduría, humildad y un corazón enseñable para parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Les mandamos un abrazo desde México y desde República Dominicana. Dios les bendiga.